Hola, ¿cómo andan? Bueno, la vez pasada estuvimos viendo juntos los primeros versículos de Primera Pedro, capítulo 1 hasta el versículo 16, y vimos cómo el escritor Pedro fue armando razonamiento que concluye en la necesidad de una vida santa y de una mente distinta. Y ahora bien, en el versículo 17, que es a donde todavía no habíamos llegado, se agrega una condición, y Pedro sigue desarrollando el mismo argumento, pero desde otro ángulo. Pero primero, para hacer un poco de memoria, lo que él planteaba hasta el versículo 16 es que si recibimos un regalo tan excelente como es la salvación de nuestra alma para siempre, eh, entonces eso debería llevarnos a pensar de forma parecida a Jesús, que fue quien llevó a cabo dicha salvación, ¿no? Y también debería hacer que queramos parecernos a Dios en su carácter y su santidad. Eso es básicamente lo que plantea. Cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar porque recibir un regalo así lo amerita. Vamos entonces al primer punto de hoy y vamos a empezar hablando del examen de Dios. Y entonces leemos, después de estos planteos, el versículo 17 de 1 Pedro 1:17. Y cito: Si llaman Padre a aquel que sin parcialidad juzga la obra de cada uno, compórtense con temor todo el tiempo de su viaje como extranjeros. Este versículo se divide en dos partes. La primera es una condición y la segunda es una orden. Fíjense cómo empieza diciendo y sí. Y ese es un sí que no lleva tilde. Por lo tanto es, como dijimos, una condición. Si llaman Padre a aquel que sin parcialidad juzga la obra de cada uno. Eh, entonces habla de orarle a nuestro Dios diciéndole o poniéndolo en el lugar de nuestro Padre, que es algo que al menos yo suelo hacer, y uno le ora a Dios pidiéndole diferentes cosas, y en general uno lo busca mucho más seguido y con más pasión cuando está hasta el cuello de problemas. Como dice esa frase más o menos conocida, que todos son ateos hasta que el avión se empieza a caer, que no es necesariamente cierta, pero sirve para ilustrar la idea. Y todos tenemos un poco de eso. Pero sin que importe mucho el motivo, estamos de acuerdo en que solemos pedirle muchas cosas a Dios, ¿no? Cuando tenemos una duda o nos falta algo o tenemos un problema, oramos. Eh, entonces lo que nos está diciendo Pedro acá es que si usamos a Dios como nuestro mejor ayudante, sepamos también que es nuestro mejor juez y que por cada cosa que hicimos, sin importar nuestro apellido o posición social, Dios nos va a juzgar. Porque es muy fácil buscar a Dios cuando tenemos un problema o alguien se enferma, pero nos olvidamos que Dios no es solo una ayuda gigante, sino que también es un juez perfecto. Pero leímos la vez pasada que no hay condena para la persona que está en Jesús. Y los creyentes estamos en Jesús. Entonces, si ya estamos libres de la condena, ¿de qué se nos va a juzgar? Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice así: Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como perito arquitecto, Pedro, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojas secas, la obra de cada uno va a ser manifestada, porque el día la va a declarar, ya que por el fuego va a ser revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo va a ser salvo, aunque así como a través del fuego. En cada cosa que hacemos todos los días, en cada decisión que tomamos, estamos construyendo algo para la eternidad. Y eso puede ser, como leímos acá, oro, plata, piedras preciosas, que van a sobrevivir al fuego del escrutinio de Dios. Pero también vamos a llegar frente a Dios con madera, heno y hojas secas, que son cosas que van a quemarse cuando estemos siendo juzgados. Y no es difícil entender que por cada servicio a Dios y a los demás que hicimos, si nuestra intención además fue buena, vamos a recibir premios. Y si les interesa ese tema, hay buenos libros que lo explican en detalle y que puedo recomendarles.
Pero ¿qué significa que si algo de lo que hice se quema, yo sufro una pérdida? Porque también dice que el que pierde algo sigue siendo salvo. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Hay un término económico que quizás alguno conozca y que sirve para responder la pregunta. Cuando se toma una decisión económica en la que uno tiene varias opciones, por ejemplo, abrir una florería o una panadería, ¿no? Son las dos opciones. El costo de oportunidad es el valor de la opción que no elegí. O sea, que hace referencia a lo que una persona deja de ganar o de disfrutar cuando elige una de las alternativas. Supongamos que tenemos un apartamento que está a nuestro nombre, que no usamos, que no estaría nada mal. Tenemos dos opciones. Se lo podemos alquilar a alguien, digamos por 2.000 pesos al mes, o si no, no alquilarlo, lo tenemos ahí. En el segundo caso, de no alquilarlo, no ganaríamos nada, pero eso no significa que el costo de no alquilar el apartamento sea nulo, porque no estamos recibiendo 2.000 pesos al mes. En este caso, el costo de oportunidad de no alquilar el apartamento sería de 2.000 pesos al mes. Eso es lo que me costó elegir esa opción. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando elegimos hacer algo que no genera nada en el cielo, como por ejemplo no participar en ninguna actividad de la iglesia para tener más tiempo, podemos pensar que no estamos perdiendo nada, cuando en realidad perdimos todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, el costo de la oportunidad. Por eso dice el pasaje que leímos que quien vive una vida sin invertir en las cosas del cielo, igual se salva, ¿sí? Igual se salva, pero como si se hubiera escapado de un incendio. Que bueno, la persona sale viva, pero todo lo que tenía, en lo que trabajó toda su vida, se pierde para siempre. Y es una pérdida doble, porque todo lo que hacemos que no es para Dios se va a perder. Y al mismo tiempo, si no estamos haciendo nada para Dios, tampoco vamos a conseguir ningún premio en el cielo. Así que sería llegar, perder todo lo que juntaste en tu vida y no recibir nada nuevo. Y uno quedaría en cero, completamente en cero. Y por eso en el versículo 17 dice que tenemos que caminar con temor en esta vida que estamos recorriendo. Y solo para que quede claro, no es tenerle miedo a Dios. Eso tendríamos que tener si no creyéramos en Jesús. Si leemos 1 Juan 4:18, dice así: en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo. De manera que, si no existe ese castigo gigante por no creer en Jesús, solo nos queda el amor de Dios. Y eso hace que no tengamos por qué tenerle miedo, porque no hay castigo. Entonces, esta palabra, temor, ¿a qué está haciendo referencia? Y bueno, la verdad es que personalmente me cuesta un poco entenderlo y probablemente sea un tema para un buen seminario, para tratarlo con tiempo, pero les comparto las razones que Pedro nos da en estos versículos que estuvimos viendo. En primer lugar, lo que ya vimos. Cada día que pasa en nuestra vida es un día que se pierde para siempre. Entonces, si vamos a ser juzgados por nuestro Padre, a quien no le importa el título o el reconocimiento que tengamos, sino solo nuestras acciones y con qué intención hicimos las cosas, ¿no? Entonces, tengamos miedo de desperdiciar lo que nos da, ya sea tiempo, recursos, contexto, lo que sea que tengamos, lo que tengamos en nuestra vida, porque vamos a rendirle cuentas, así que deberíamos ser muy cuidadosos y tener ese miedo a malversar los fondos que Él nos dio. Es el miedo que sentimos cuando sabemos que vamos a tener un examen. No le tenemos miedo al profesor específicamente, aunque a veces pasa, ¿no? Sobre todo si es medio injusto. Pero si sabemos que le toma igual a todos y nos dijo además que nos iba a preguntar, entonces el miedo no es al profesor, es al examen. Y lo mismo acá, sepamos que Dios nos va a examinar en cada cosa que hicimos de manera justa, porque su intención al fin y al cabo es aprobarnos. Así que tengamos un miedo sano y vayamos preparados. Miedo a ese examen que vamos a tener que pasar. Y en segundo lugar, porque el sacrificio que hizo por nosotros lo amerita. Porque tiene sentido que demostremos nuestro agradecimiento viviendo como Él dijo que vivamos. Así que tengámosle miedo a serle indiferentes a Dios, porque Él puso mucho en juego por nosotros. El versículo 18 dice: sabiendo que fueron rescatados o redimidos de su vana manera de vivir.
Y para que entendamos mejor esta segunda razón, usemos una figura. Imagínense que un veterinario o un equipo de veterinarios estuvo trabajando durante años para rehabilitar animales que nacieron en cautiverio, y esta persona o grupo dedicó tiempo y ahorros a salvar a esa especie que estaba en peligro. Y tuvo los animales hasta que estuvieron sanos, sin condiciones, y llega el momento, ¿no?, de liberarlos. Y los lleva hasta su hábitat natural y abre la jaula y el animalito se queda ahí sentado. Ahora bien, pueden pasar dos cosas. O el animal en algún momento sale y disfruta su libertad, o acostumbrado capaz a las rejas, se queda ahí en la que vino. Fíjense que tome la decisión que tome, igual es libre. La puerta está abierta, pero puede ser libre en el bosque o puede ser libre adentro de una jaula abierta. Y, y Dios nos abrió la jaula. La decisión ahora es de nosotros. Y Él no nos obliga, ¿sí? Pero como plantea Pedro, si vamos a orarle a Dios y vamos a aceptarlo como Padre, tengamos miedo de desperdiciar lo que nos regaló. Él nos salvó no solo de nuestros pecados, sino también de nuestra manera de vivir vacía e inútil. Así que no sigamos viviendo encerrados como antes, más sabiendo que todo lo que hagamos va a ser puesto en un crisol y lo bueno se va a transformar en premio y lo inútil que hicimos se va a quemar para siempre. Y eso nos lleva al siguiente punto: el amor a los creyentes. Y desde el versículo 18 al 21, Pedro nos vuelve a recordar qué es lo que estuvo en juego para que hoy nosotros tengamos libertad. Dice que fuimos rescatados no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, hecho evidente, en los últimos tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, que nos resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Y creo que queda claro cuál es el argumento más fuerte, ¿no? Y que Pedro repite más, que la salvación que nos regalaron es única y preciosísima. Y capaz nos cuesta entender lo que costó que hoy tengamos vida para siempre. Por eso es bueno estudiarlo y por eso es bueno también que Pedro haga este énfasis, porque si entendemos un poco lo que costó, nos va a ser más fácil vivir como Dios quiere que vivamos. Y llegamos al versículo 22, que nos da otro motivo por el cual Dios nos rescató. Porque vimos que, en primer lugar, fue para que no tuviéramos que ser condenados, ¿no? Después vimos que es para que vivamos en santidad, para parecernos a Dios. Y también leímos que tenemos la posibilidad de ganar premios en el cielo si invertimos bien las cosas y el tiempo que tenemos. Y ahora Pedro nos presenta un motivo más horizontal. Versículo 22 dice: habiendo limpiado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Eso es la salvación de nuestra alma. ¿Y para qué? Sigue diciendo: para el amor fraternal sincero. Ámense unos a otros intensamente, de corazón puro. Y de vuelta Pedro con el mismo argumento. Tu alma ahora está limpia. Por lo tanto, y en este caso es por lo tanto, ama a los demás. Y ahora hay un par de detalles que quiero destacar y que personalmente me gustan mucho. En nuestro idioma castellano la palabra amor es una sola y puede ser un poco ambigua a veces, vieron que se usa para todo. Pero en griego, que es en lo que escribe Pedro, hay muchas palabras distintas para decir amor. Por ejemplo, cuando leímos amor fraternal, en griego es la palabra Filadelfia, que significa literalmente amor hermanable, amor de hermanos o hermanos, que es un amor bien familiar y que no cambia tanto con el tiempo, porque los amigos pueden ir y venir, pero un hermano o una hermana van a ser siempre familia, y ese amor se mantiene en el tiempo. Y bueno, mucho más en la época en la que escribe Pedro, donde la familia era mucho más relevante. Y bueno, si entendemos, si todavía más, si entendemos que Dios es nuestro Padre, y entonces somos todos hermanos. Entonces si leemos Gálatas 6:10, entendemos cuando dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mire, no tengo datos oficiales sobre esto, pero estoy seguro de que la mayoría de la gente que deja a Dios es porque no sintió ese amor familiar cuando estuvo en la iglesia. Y es una responsabilidad mía
y de todos que eso no pase. Y aunque nadie más lo haga, es mi responsabilidad amar a los de esta nueva familia de la que somos parte. Así que en primer lugar nos pide que tengamos este tipo de amor por los demás, pero principalmente con los de la familia de la fe, con nuestros hermanos y hermanas espirituales. Pero justo después aclara sincero. Así que uno puede fingir amar a alguien con amor de hermano, pero Dios nos dice que sea sincero. Algo que también repite Pablo en Romanos 12, por si quieren ir a leerlo. Y seguimos leyendo y dice, ámense. Y esa es otra palabra distinta, en griego, ¿no? Es la famosa agape, que, que es un término usado en el Nuevo Testamento para definir el amor de Dios. Que no es necesariamente emocional, sino que va a lo conductual, a lo práctico, a querer hacerle bien al otro sin importar las circunstancias. Es un amor que es sacrificial, donde el bien de la otra persona es la prioridad de uno. Y es un amor que puede existir constantemente y de manera independiente a lo que sintamos en el momento. Así que es la mayor forma de amor que existe y es la forma en la que Dios nos ama y por lo tanto la manera en que tenemos que amarlo a Él y a los demás. Y por si fuera poco lo que nos está pidiendo acá, encima de eso dice intensamente, o como también puede traducirse fervientemente. Y lo repite en el capítulo 4, el versículo 8, diciendo que sobre todo nos amemos intensamente. Así que va en serio. Y si hacemos memoria de las cosas que Jesús mismo dijo, si hubiese que resumir la Biblia entera en 7 palabras, sería amar a Dios eh, y amar a los demás. En esas 7 palabras se resume toda la Biblia. Esas son las 2 órdenes más grandes y que incluyen a todo el resto. Ser creyente, haber creído en Jesús, demanda ese estilo de vida, amando a Dios intensamente y a los demás de la misma forma. Y hay un versículo que dice, en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y eso lo dice Jesús en Juan 13:35. El amor entre nosotros, entre creyentes, tiene que ser nuestro sello de calidad. ¿Cómo va a saber la gente del mundo que somos cristianos? No van a saberlo por nuestro amor a ellos, sino por nuestro amor entre nosotros. Eso no quiere decir que no tenemos que amar a las personas del mundo, pero sí que ellos van a saber que somos verdaderos seguidores de Jesús por nuestro amor entre nosotros. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús en el versículo que leímos. Y la verdad es que los creyentes más nos matamos entre nosotros que con los de afuera. Y el mundo se va a tener que enterar por nuestro amor. Eh, y si no hay amor entre nosotros, no solo es un problema para la iglesia, para lo que es la comunión, sino también para los que todavía no creen. Y amar de esta manera, el amor agape, es dificilísimo y cuesta un montón, pero sabiendo que tenemos un solo pasaje para viajar por este mundo, a mí no se me ocurre una mejor forma de pasar la vida. Si tenemos una sola oportunidad, apuntemos alto, apuntemos a lo que nos está pidiendo Jesús y bueno, también en lo que está escribiendo Pedro. Y por último, el versículo 22 de 1 Pedro dice, de corazón puro, que me parece es un requisito para que podamos amar de la forma en que Dios nos pide. Porque cuanto más limpios estamos del pecado, más fácil se vuelve a amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros, que estuvo dispuesto a vivir cada instante y a morir por cada uno de nosotros. Y esto es lo que creemos y lo que enseñamos. Dios nos amó y tenemos que amar a los demás de la misma forma. Y llegamos al último punto, que es una vida nueva. Vamos a leer en los versículos finales del capítulo 1 una propuesta que Pedro nos hace a todos nosotros y que yo ahora les comparto a ustedes. El versículo 23 empieza diciendo que nacimos de nuevo y dice, no de simiente corruptible o perecedera, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo cuerpo es como pasto, y toda la gloria del ser humano como la flor del pasto. Y el pasto se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos fue anunciada. Todos sabemos que la vida se pasa volando. Los que tienen más años lo saben mejor que los jóvenes.
pero todos tenemos algún grado de conciencia de que se pasa rapidísimo y de que nos volvemos viejos antes de tener tiempo a darnos cuenta. Y por eso Pedro nos recuerda que todo lo de este planeta en algún momento va a pasar. Lo compara literalmente al pasto y a las florcitas que crecen en primavera que vieron que duran un par de días. Pero nosotros nacimos de nuevo, a una vida que nunca se va a terminar. ¿Y por qué nacimos de nuevo? Porque escuchamos las palabras de Dios que son atemporales y que nunca se van a volver obsoletas. Y como sus palabras son para siempre, así también nuestra vida ahora, gracias a la salvación, es para siempre. Entonces, ¿qué nos queda de todo lo que vimos? De todo este conjunto de versículos que estuvimos leyendo. Después de que entendiéramos un poco el costo de nuestro rescate, después de que entendimos que la santidad de Dios es un modelo para nuestras actitudes, después de saber que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, después de haber sido desafiados a amar a los demás intensamente con amor agape, después de darnos cuenta que somos turistas en este mundo y que nuestro viaje es muy corto, y de entender que lo único que es para siempre son las palabras de Dios, ¿qué nos queda después de todo eso? Bueno, nos queda madurar y entender que se terminó nuestro viaje, se terminó nuestra vida vieja y empezó una nueva. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos por crecer. Y ahora que sabemos que tenemos una vida eterna, lo razonable sería que nos llenemos de cosas eternas. Y esa eternidad la encontramos en las palabras de Dios, que son para siempre y que tenemos muy a mano en la Biblia. Leemos los primeros versículos del capítulo 2 de Primera Pedro, que dice así: desechando entonces toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las difamaciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan, si es que gustaron de la benignidad del Señor. Si creímos en Jesús, si le oramos a Dios y si tenemos libertad, matemos todos los días a nuestro yo viejo, que aunque tiene fecha de vencimiento sigue peleando, y alimentemos con la Biblia al yo nuevo y eterno. ¿Y cómo hacemos esto? Dejando que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos controle, que tome las decisiones en nuestra vida. Porque la Biblia dice que si andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, vamos a dejar de ser controlados por nuestro cuerpo y vamos a tener el fruto del Espíritu presente en nuestra vida cotidiana. Y vivir como Dios nos pide, en un principio parece imposible, pero lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Si no, Dios no nos lo pediría. Entonces, para ir terminando, ¿qué nos quiere decir Dios a través de Pedro? Que teniendo el privilegio de ser hijos de Dios, y sabiendo que la vida pasa como pasan las flores en primavera, usemos este viaje por el mundo para construir tesoros en el cielo, en santidad y amándonos entre nosotros como Jesús nos amó a nosotros. Jim Elliot, uno de los grandes de la fe, dijo una vez: no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y él dio su vida por Dios. Y termino con una frase que Jesús le dijo a un grupo de personas que estaba siempre con él. Él les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Espero que les haya servido este estudio, lo mismo o más de lo que me sirvió a mí. Y los invito ahora, que entendiendo un poco más el sentido, vuelvan a leer el capítulo 1 de Primera Pedro y se fijen qué es lo que Dios tiene, que cada uno de ustedes se fije qué es lo que Dios tiene para decirte personalmente. Oramos para terminar. Te damos muchas gracias, Dios, por personas como Pedro, a las que les diste todas estas palabras para explicarnos cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer con esta salvación que nos diste, esta salvación, este regalo tan grande. Y te pido que nos ayudes a cada día a buscarte, a cada día, como dice tu palabra, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Te pedimos que nos ayudes, que es una tarea muy grande, y sobre todo hacerlo con amor hacia vos y hacerlo con amor hacia cada uno de nuestros hermanos, porque sabemos que así es como los demás, los que todavía no creen,
van a ser convencidos. Dejamos todas estas cosas en tus manos, sabiendo que sos el único que tiene poder para hacerlas. En el nombre de Jesús. Amén.